El día que mi suegra, Elise, nos dejó, sentí que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Era una lluviosa mañana de martes, y la llamada del hospital había roto el silencio de nuestro pequeño piso parisino. Mi esposa Claire, desolada por la noticia, había corrido a la cabecera de su madre, dejándome solo con mis pensamientos y una taza de café frío. En los días siguientes, vi cómo mi suegro, Marcel, un hombre jovial y lleno de vida, se convertía en una sombra de sí mismo. Sus ojos, que antes brillaban con picardía, se habían vuelto apagados y miraban al vacío durante horas y horas. Su imponente figura parecía haberse encogido, como si el peso de la pena le aplastara físicamente. Fue en el funeral donde tomé mi decisión. De pie bajo un cielo gris, rodeado de rostros sombríos y murmullos de condolencia, miré a Marcel, solo y perdido ante la tumba de su esposa. En ese momento, supe que no podía dejarle solo ante su dolor. Esa noche, mientras Claire guardaba mecánicamente los platos de las visitas, abordé el tema: cariño, creo que tu padre necesita ayuda. No puede quedarse solo en esta casa tan grande. Claire me miró, con el rostro marcado por el cansancio y la pena. ¿Qué propones, Pierre? No podemos obligarle a mudarse, ya sabes lo apegado que está a esta casa. Respiré hondo. Podría irme a vivir con él un tiempo. Solo hasta que se recupere. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Sabía que mi propuesta era audaz, quizá incluso un poco loca. Al fin y al cabo, yo tenía trabajo y nosotros nuestra vida en París. Pero el rostro de Claire se iluminó con una leve sonrisa, la primera en días. ¿Harías esto por él? Por nosotros, susurró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Asentí, seguro de mi decisión. Por supuesto. Es tu familia, así que también es la mía. Al día siguiente, pedí un permiso prolongado en el trabajo e hice las maletas. La casa de Marcel, un viejo edificio de piedra en la campiña normanda, me recibió con el familiar chirrido de su puerta oxidada. Marcel, sentado en la entrada, me observa con una mezcla de sorpresa y alivio. «Pierre, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la voz ronca de no haberla usado en días. Me senté a su lado, dejando la maleta a mis pies. «He venido a hacerte compañía, Marcel. Si me aceptas, claro». Me miró fijamente durante un largo momento, sus ojos azules y desvaídos escudriñaron mi rostro como si buscaran un rastro de engaño o lástima. Finalmente, asintió con un gesto casi imperceptible. «Muy amable de tu parte, muchacho», murmuró, antes de levantarse penosamente y volver a entrar en la casa. Los primeros días fueron difíciles. Marcel pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, y solo salía para merendar o ir al baño. Me encargué de poner orden en la casa, que presentaba evidentes signos de abandono. Limpié, quité el polvo y ventilé las habitaciones que olían a humedad. Poco a poco, establecí una rutina. Por la mañana, preparaba el desayuno y dejaba que el olor a café y tostadas llenara la casa. A veces eso bastaba para sacar a Marcel de su habitación. Comíamos en silencio, pero su presencia ya era una mejora. Por las tardes, cuidaba el jardín que Elise tanto había amado. Era un trabajo físico que me permitía despejarme, y encontraba cierta paz cuidando de lo que ella había apreciado tanto. Un día, mientras arrancaba malas hierbas, oí abrirse la puerta trasera. Marcel salió vacilante y se acercó a mí. «Lo estás haciendo mal», me dijo, con la voz aún ronca pero con un deje de diversión. Elise siempre decía que había que arrancarlas con cuidado para no dañar las raíces de las otras plantas. Era la primera vez que mencionaba a su mujer sin que se le quebrara la voz. Sonreí y le entregué los guantes de jardinería. «Enséñame cómo se hace». A partir de ese día, nuestras tardes en el jardín se convirtieron en un ritual. Marcel redescubrió poco a poco su pasión por la jardinería y yo le escuchaba contarme historias sobre Elise y su vida en común. Eran momentos preciosos, como si el jardín se hubiera convertido en un santuario donde el dolor podía expresarse sin abrumarnos. Con el paso de las semanas, vi que Marcel volvía poco a poco a la vida. Se levantaba más temprano, cuidaba su aspecto y, aunque la tristeza nunca abandonaba realmente sus ojos, había momentos en que veía al hombre que era antes de la pérdida de su esposa. Una tarde,
sentados en la terraza, disfrutando del suave clima veraniego, Marcel me miró con una intensidad que me sorprendió. Pierre, me dijo, nunca te he agradecido lo que haces. Sé que no es fácil aguantar a un viejo gruñón como yo. Sacudí la cabeza, avergonzado por su gratitud. No tienes que agradecérmelo, Marcel. Es natural. Me puso la mano en el brazo, un gesto cariñoso que me conmovió más de lo que quería admitir. No, no es normal. Pusiste tu vida en espera por mí. Yo, no sé cómo habría superado todo esto sin ti. Este momento marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Marcel se abrió más, compartiendo sus miedos y remordimientos, pero también sus buenos recuerdos. Nos reímos juntos, mirando viejos álbumes de fotos, y también lloramos, cuando la falta de Elise se hizo demasiado. Sin embargo, con el paso de los días, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Marcel. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión extraña, mezcla de gratitud y algo que no lograba identificar. A veces se volvía más distante, se retiraba a su habitación durante largas horas sin dar explicaciones. Una noche, mientras preparaba la cena, oí a Marcel hablar por teléfono en su estudio. Hablaba en voz baja, como si no quisiera que le oyera. Sí, sigue ahí. No, no sé cuánto tiempo más. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Cuando salió del despacho, su rostro estaba cerrado, preocupado. Fingí que no había oído nada, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo había cambiado y no sabía qué. Durante los días siguientes, intenté aliviar la tensión que sentía crecer. Redoblé mis esfuerzos para que la casa fuera acogedora, preparé los platos preferidos de Marcel, traté de entablar conversaciones con él sobre los temas que le gustaban. Pero, a pesar de mis esfuerzos, notaba que se retraía cada vez más. Una mañana, cuando bajé a preparar el desayuno, encontré a Marcel ya sentado, con una taza de café delante. Su mirada era distante, casi fría. Buenos días, Marcel, dije, tratando de inyectar algo de alegría en mi voz. ¿Has dormido bien? Gruñó una respuesta ininteligible, mirando su taza como si contuviera los secretos del universo. Empecé a hacer huevos, intentando llenar el pesado silencio con el ruido familiar de la cocina. Pierre, dijo finalmente, su voz tan baja que tuve que forzar el oído para oírla. ¿No crees que es hora de que te vayas a casa? Su pregunta me golpeó como un puñetazo. Me di la vuelta, con la espátula en la mano, buscando sus ojos. Pero él evitó mi mirada, mirando obstinadamente su taza de café. Yo creía que mi presencia te ayudaba, balbuceé, sorprendida. ¿He hecho algo mal? Marcel suspiró profundamente, pasándose una mano cansada por la cara. No, no has hecho nada malo. Solo necesito mi espacio. Recuperar mi independencia. Sentí que se me estrujaba el corazón. ¿Había malinterpretado la situación? ¿Había impuesto mi presencia más tiempo del necesario? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero intenté mantener la calma. Lo entiendo, Marcel. Si eso es lo que quieres, respetaré tu decisión. ¿Cuándo quieres que me vaya? Me miró y me pareció ver un destello de arrepentimiento, rápidamente sustituido por una determinación que no sabía que tenía. Lo antes posible, respondió, con voz repentinamente firme. Hoy mismo, si puedes. Asentí, incapaz de pronunciar otra palabra. Apagué la cocina, dejando los huevos a medio cocer en la sartén, y subí a hacer la maleta. Cada cosa que guardaba parecía burlarse de mí, recordándome los momentos que habíamos compartido, los progresos que habíamos hecho juntos. ¿Cómo había podido cambiar todo tan deprisa? Cuando volví a bajar con mi maleta, Marcel seguía en el mismo sitio, como si no se hubiera movido. Me detuve frente a él, buscando las palabras adecuadas para despedirme. Marcel, yo. Gracias por todo, Pierre, me cortó, su voz extrañamente distante. Has sido de gran ayuda. De verdad. Asentí, con un nudo en la garganta. Cuídate, Marcel. No dudes en llamarme si necesitas algo. No contestó, se contentó con un asentimiento casi imperceptible. Eché un último vistazo a la cocina,
al jardín que se veía a través de la ventana, al hombre que había llegado a conocer y querer como a un padre. Luego, con el corazón encogido, crucé el umbral de la casa. Mientras cargaba la maleta en el coche, oí cómo se cerraba la puerta principal a mi espalda. Aquel clic me pareció más definitivo que cualquier despedida. Arranqué el coche y eché un último vistazo a la casa por el retrovisor. Marcel estaba en la ventanilla, mirándome alejarse. Su expresión era indescifrable. En el camino de vuelta a París, 1000 preguntas se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué había cambiado? ¿Había hecho algo mal? ¿Cómo iba a explicárselo a Claire? Y, sobre todo, ¿cómo iba a arreglárselas Marcel solo? Yo no lo sabía entonces, pero esta marcha repentina no era más que el principio de una serie de acontecimientos que pondrían patas arriba nuestras vidas. Las semanas que siguieron a mi repentina marcha de casa de Marcel fueron extrañas e incómodas. De vuelta en París, tuve que enfrentarme a las preguntas de Claire, que no entendía el repentino cambio. Intenté explicarle la situación lo mejor que pude, pero sentí que mis explicaciones sonaban huecas, incluso para mis propios oídos. No lo entiendo, repetía Claire, sentada en el sofá, con las manos apretando una taza de té. Papá parecía mucho mejor. ¿Por qué te pediría que te fueras así? Suspiré, pasándome una mano cansada por el pelo. No lo sé, cariño. Dijo que necesitaba espacio, recuperar su independencia. Quizá mi presencia le recordaba demasiado la ausencia de tu madre. Claire sacudió la cabeza con incredulidad. No tiene sentido. Tengo que ir a verle. Asentí, sabiendo que era inútil intentar disuadirla. Mientras Claire se preparaba para su visita, yo volví al trabajo, intentando retomar mi antigua rutina. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Marcel y a aquella casa normanda que había abandonado tan bruscamente. Unos días después, Claire regresó de su visita, con cara de preocupación y confusión. ¿Y bien?, le pregunté, ansioso de noticias. Se sentó pesadamente en una silla de la cocina. Fue extraño. Papá estaba allí, pero parecía distante. Como si ocultara algo. Y entonces... Vaciló y sentí que se me apretaba el corazón. ¿Y luego qué? François estaba allí, soltó. François. El nombre de mi cuñado resonó en la habitación como un trueno. François, que apenas había pisado la casa de sus padres en años, ¿estaba allí de repente? ¿Cómo que François estaba allí?, pregunté, incrédulo. Claire se encogió de hombros, tan desconcertada como yo. Dijo que había venido a pasar unos días con papá, para ayudarle a adaptarse a su nueva situación. Así lo dijo. Fruncí el ceño. François nunca había estado muy unido a sus padres, ya que prefería su vida parisina y sus ambiciones profesionales a la vida familiar. Verle de repente en el papel de hijo devoto fue, cuando menos, sorprendente. ¿Y qué tal el ambiente?, pregunté, intuyendo que había algo más en la historia. Claire dudó antes de responder. Tenso. Papá parecía incómodo, como si no supiera cómo comportarse. Y François era extrañamente autoritario. A menudo respondía en lugar de papá, o le cortaba el rollo. Esta revelación me dejó perplejo y preocupado. ¿Qué estaba pasando realmente en aquella casa? Durante los días siguientes, intenté volver a ponerme en contacto con Marcel. Mis llamadas quedaban sin respuesta y mis mensajes parecían ser ignorados. Cuando por fin conseguí que se pusiera al teléfono, nuestra conversación fue breve y superficial. Todo va bien, Pierre, me aseguró con una voz carente de convicción. François me está ayudando mucho. No te preocupes por mí. Pero estaba preocupada. Y mi preocupación no hizo más que aumentar cuando, una semana más tarde, Claire regresó de una visita improvisada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Pierre, me dijo nada más cruzar el umbral de nuestro piso, algo raro está pasando en casa de papá. La senté y le serví un vaso de agua. Cuéntame. Decidí pasarme sin avisar, empezó. Cuando llegué, oí voces discutiendo dentro. Eran papá y François. No lo entendí todo, pero oí claramente a François decir, no puedes fiarte de él, solo quiere tu dinero.
Me dio un vuelco el corazón. ¿De quién hablaban? Claire me miró directamente a los ojos. Creo que hablaban de ti, Pierre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo. ¿Culpar al dinero de Marcel? Era absurdo. Me había pasado meses cuidando de él sin pedir nunca nada a cambio. ¿Qué pasó después?, pregunté, con un nudo en la garganta. Llamé al timbre, continuó Claire. Hubo un largo silencio y François vino a abrirme. Parecía sorprendido y molesto de verme. Papá apareció detrás de él, con aspecto cansado y nervioso. Cuando les pregunté si todo iba bien, ambos afirmaron que sí, que solo estaban discutiendo las finanzas de papá. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Finanzas? ¿Desde cuándo se interesa François por las finanzas de tu padre? Claire se encogió de hombros, tan desconcertada como yo. No lo sé. Pero eso no es todo. Cuando quise hablar a solas con papá, François insistió en quedarse. No nos perdió de vista en toda mi visita. Esta revelación me heló la sangre. Estaba claro que algo iba mal. François, que nunca había mostrado el menor interés por el bienestar de sus padres, de repente parecía omnipresente y controlador. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preguntas. Claire y yo hablamos largo y tendido sobre la situación, tratando de entender qué estaba pasando realmente. Intentamos varias veces ponernos en contacto con Marcel, pero las llamadas quedaban sin respuesta o eran interceptadas por François. Una noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono. Era la vecina de Marcel, la señora Dupont, una anciana que siempre había vigilado a la familia. Claire, mi pequeña, le dijo con voz preocupada, no sé si debo entrometerme, pero estoy preocupada por tu padre. Últimamente hay muchas idas y venidas en su casa. Hombres de traje que nunca había visto. Y tu hermano, siempre parece tener prisa, estresado. Tu padre ya casi no sale. Esta conversación no hizo más que aumentar nuestra preocupación. ¿Qué estaba pasando en esta casa? ¿Por qué esos hombres llevaban traje? ¿Y por qué Marcel parecía tan solitario? Decidido a obtener respuestas, decidí volver a casa de Marcel, con o sin invitación. Claire, aunque reacia al principio, acabó aceptando acompañarme. El viaje a Normandía se hizo en un tenso silencio. Cada uno de nosotros estaba ensimismado, imaginando los escenarios más oscuros. Cuando llegamos frente a la casa, me di cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. El jardín, que había cuidado con tanto esmero durante meses, estaba desierto. Las contraventanas estaban cerradas, dando a la casa un aspecto triste y deshabitado. Llamamos al timbre, esperando con aprensión. Al cabo de una eternidad, oímos pasos en el interior. La puerta se abrió hasta la mitad, dejando ver el rostro de François. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó, claramente molesto por nuestra presencia. Hemos venido a ver a papá, respondió Claire con voz firme. ¿Dónde está? François miró nervioso por encima de su hombro antes de volver su atención a nosotros. No es el momento adecuado. Papá está descansando. Vuelve otro día. Sentí que la ira brotaba de mi interior. François, no nos iremos sin ver a Marcel. Déjanos entrar. Hubo un momento de tensión, en el que pensé que François iba a cerrarnos la puerta en las narices. Pero de repente oímos la voz de Marcel que venía del interior de la casa. ¿Quién es, François? El rostro de François se tensó. Abrió la puerta de mala gana y nos dejó entrar. El interior de la casa estaba a oscuras, con las cortinas echadas. Marcel estaba sentado en su sillón, parecía cansado y más viejo de lo que yo recordaba. Claire. Pierre dijo, sorprendido de vernos. ¿Qué hacéis aquí? Claire corrió hacia su padre, abrazándolo. Papá, estábamos preocupados. Ya no contestabas a nuestras llamadas. Marcel miró inseguro a François, que estaba de espaldas con los brazos cruzados. Yo he estado ocupado, murmuró. François me está ayudando a poner mis asuntos en orden. Miré a mi alrededor, fijándome en los montones de papeles de la mesita, los expedientes desperdigados. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté, suspicaz.
François dio un paso adelante, como para interponerse. No es asunto tuyo, dijo secamente. Es asunto de papá, y yo le ayudo a gestionarlo. El ambiente en la habitación era eléctrico. Podía sentir la tensión, las palabras no dichas flotando en el aire. Marcel parecía incómodo, evitando nuestra mirada. Papá, dijo Claire en voz baja, va todo bien. Sabes que puedes hablar con nosotros si algo va mal. Marcel abrió la boca para responder, pero François se le adelantó. Todo está bien, dijo en un tono que no admitía discusión. Papá solo necesita un poco de paz y tranquilidad para recuperarse. Tu presencia lo está alterando. Sentí que la mostaza me subía por la nariz. Déjale hablar, François, dije, intentando mantener la compostura. Marcel es capaz de expresarse. François me dirigió una mirada sombría. Te recuerdo que es mi padre, no el tuyo. Tú no perteneces aquí. La tensión seguía aumentando, las voces se alzaban. Claire intentaba calmar los ánimos, pero François y yo nos enzarzamos en un enfrentamiento verbal cada vez más acalorado. Fue entonces cuando Marcel se levantó bruscamente de la silla. Ya basta, gritó, con voz temblorosa pero firme. Dejad de discutir como si yo no estuviera aquí. Se hizo de nuevo el silencio en la habitación, todos los ojos puestos en Marcel. De repente parecía más alto, más presente, como si se hubiera reavivado una chispa del hombre que era antes de la muerte de Elise. Estoy cansado de todo, continuó. Cansaba de los secretos, los susurros, las miradas de reojo. François, te pedí que me ayudaras, no que tomaras el control de mi vida. Y Pierre, Claire, siento haberos mantenido alejados. Tengo algunos problemas que no supe cómo tratar. François hizo un movimiento para interrumpir, pero Marcel lo detuvo con una mirada. No, François. No más. Tienen derecho a saberlo. Marcel se sentó pesadamente en su sillón, haciéndonos un gesto para que nos sentáramos también. Y allí, en el salón en penumbra, empezó a contarnos una historia que cambiaría nuestra percepción de todo lo ocurrido en los últimos meses. En el salón de Marcel reinaba un silencio cargado de tensión y expectación. Claire, François y yo estábamos pendientes de cada palabra de Marcel, esperando a que nos contara lo que le había estado atormentando durante tanto tiempo. Marcel respiró hondo, sus manos arrugadas temblaron ligeramente al comenzar su relato. Todo empezó poco después de que Pierre se fuera, dijo, con la voz apenas más alta que un susurro. Me sentía solo, perdido sin Elise, y culpable por haber enviado a Pierre tan bruscamente. Entonces, un día, mientras guardaba unos papeles viejos en el despacho, encontré una carta. Marcel hizo una pausa, con los ojos desenfocados, como si estuviera reviviendo el momento. Una carta de un banco. Se refería a un préstamo importante que había olvidado por completo. Un préstamo que había pedido hace años para ayudar a un viejo amigo a montar un negocio. Este amigo nunca lo devolvió, y el negocio quebró. Sentí un nudo en el corazón. Empezaba a entender por qué Marcel parecía tan preocupado últimamente. El banco exigió el reembolso total, continuó Marcel, con la voz ligeramente quebrada. Con los intereses acumulados, la suma era astronómica. Mucho más de lo que podía devolver con mi pensión. Claire soltó un gritito de sorpresa. Pero papá, ¿por qué no nos lo dijiste? Marcel sacudió la cabeza con tristeza. Estaba avergonzado, querida. Avergonzada de haber sido tan descuidada, de haberme olvidado de esta deuda. Además, no quería preocuparte. Ya habías hecho mucho por mí después de la muerte de tu madre. Entonces recordé las veces que había pillado a Marcel al teléfono, hablando en voz baja. De repente, todo adquirió un significado diferente. Fue entonces cuando llamé a François, continuó Marcel, mirando a su hijo. Pensé que, con su experiencia en finanzas, podría ayudarme a encontrar una solución. François, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. Intenté negociar con el banco, llegar a un acuerdo. Pero se mostraron inflexibles. Incluso amenazaron con embargar la casa. Sentí que la rabia se apoderaba de mí. ¿Y por eso me echaste, Marcel? ¿Porque creías que no podía entenderte ni ayudarte?
Marcel bajó los ojos avergonzado. No sabía qué pensar, Pierre. Estaba perdida, asustada. François me dijo que... Le dije que era mejor manejar esto como una familia, interrumpió François, su tono a la defensiva. Que los extraños no debían mezclarse en nuestros problemas financieros. Apreté los puños, dolida por estas palabras. Después de todo el tiempo que había pasado cuidando de Marcel, ¿aún me consideraban una intrusa? Claire, sintiendo que la tensión iba en aumento, intervino. Lo importante ahora es encontrar una solución. Papá, ¿has explorado todas las opciones? Marcel asintió, con cara de abatimiento. François se ha puesto en contacto con varios bancos, pero con mi situación, nadie quiere concederme un nuevo préstamo para pagar el anterior. Fue entonces cuando recordé algo. Algo que se me había escapado hasta ahora, pero que de repente cobró sentido. Marcel, dije lentamente, cuando estaba aquí, limpiaba tu habitación. Un día encontré unos documentos financieros escondidos en un cajón. No me fijé mucho en ese momento, pero, ¿estaban relacionados con este préstamo? El rostro de Marcel se iluminó de repente con un atisbo de esperanza. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Cerré los ojos, intentando recordar. Había extractos bancarios, contratos. Recuerdo haber visto el logotipo de un banco en algunos de los papeles. Marcel se levantó bruscamente, una nueva energía parecía animarle. Debo encontrarlos. Podrían contener información importante. Todos empezamos a buscar, rebuscando en cajones y armarios. La casa, que momentos antes parecía tan monótona, bullía ahora de actividad frenética. Después de lo que parecieron horas, fue Claire quien lanzó un grito de triunfo. «Los he encontrado», exclamó, blandiendo una gavilla de papeles amarillentos por el paso del tiempo. Nos reunimos todos alrededor de la mesa del comedor, extendiendo los documentos ante nosotros. François, experto en finanzas, tomó naturalmente la iniciativa, examinando detenidamente cada página. A medida que repasaba los documentos, su expresión pasaba de la concentración a la sorpresa, y luego a algo parecido a la esperanza. «Esto es increíble», murmuró. «Papá, ¿recuerdas la cláusula del contrato de préstamo?» Marcel negó con la cabeza, confuso. François señaló un párrafo en particular. «Mira, aquí dice que si la empresa para la que pediste el préstamo quebrara en los 10 años siguientes a la firma, te podrían condonar parcialmente la deuda». Claire se inclinó para verlo mejor. «Pero, la empresa quebró en ese tiempo, ¿no?» Marcel asintió lentamente, la comprensión evidente en su rostro. «Sí, fue 8 años después, creo». Sentí que la emoción aumentaba en mi interior. ¿Significa eso que el banco no tiene derecho a reclamar el importe íntegro? François asintió, con una sonrisa en los labios. Exactamente. Según esta cláusula, la deuda debería reducirse a la mitad. El banco debió de olvidar este pequeño detalle cuando volvió a ponerse en contacto con papá. El ambiente en la sala cambió radicalmente. La esperanza sustituyó a la tensión, la posibilidad de una solución por fin tomaba forma. ¿Pero por qué el banco no aplicó esta cláusula?, preguntó Claire, desconcertada. François se encogió de hombros. O se olvidaron de ello, o esperaban que papá no se acordara. De cualquier manera, ahora tenemos un argumento sólido para negociar. Marcel, que había permanecido en silencio, habló de repente. No me lo puedo creer. Todo este tiempo, la solución estaba delante de nosotros. Le puse una mano reconfortante en el hombro. Lo importante es que ya la hemos encontrado, Marcel. François se levantó, con una nueva determinación en los ojos. Voy a ponerme en contacto con el banco a primera hora de la mañana. Con estos documentos, tenemos suficiente para hacer que se dobleguen. Cuando la euforia del descubrimiento empezó a remitir, no pude evitar pensar en todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Los malentendidos, las cosas no dichas, la desconfianza que había surgido entre nosotros. Marcel, dije en voz baja, ¿por qué no me hablaste de esto cuando estaba aquí? Podría haberte ayudado a buscar esos documentos antes. El anciano bajó los ojos, parecía profundamente avergonzado. Yo
tenía miedo, Pierre. Miedo de que me juzgaras, de que pensaras que era un viejo irresponsable. Y entonces François me dijo. François interrumpe, avergonzado. Es culpa mía, dijo. Le dije a papá que era mejor mantenerlo entre nosotros. Pensé que cuanta menos gente lo supiera, mejor. Sentí que la ira brotaba dentro de mí, pero traté de contenerla. François, pasé meses aquí, cuidando de tu padre. ¿Cómo puedes pensar que no soy de fiar? Intervino Claire, con voz suave pero firme. Lo hecho está. Lo importante ahora es que estamos todos juntos y hemos encontrado una solución. Marcel asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento, Pierre. Debería haber confiado en ti. Eras más que un yerno para mí, eras un hijo. Estas palabras me conmovieron profundamente. A pesar del dolor y la confusión de los últimos meses, sentía que el vínculo que había creado con Marcel seguía ahí, quizá incluso más fuerte que antes. François, que parecía luchar contra sus propias emociones, tomó la palabra. Yo también debo disculparme, Pierre. Juzgué mal la situación. Estaba celoso, supongo. Celoso de la relación que habías desarrollado con papá, mientras que yo, su propio hijo, siempre había mantenido las distancias. Esta confesión me cogió por sorpresa. Nunca había entendido realmente la dinámica entre François y su padre, pero esta revelación arrojaba nueva luz sobre su comportamiento. Lo importante, dije tras un momento de reflexión, es que ahora estamos todos aquí, dispuestos a afrontar juntos este problema. Claire asintió, con una sonrisa en la cara. Una familia unida es más fuerte que todos los problemas del mundo. Marcel nos miró a cada uno por turno, con los ojos brillantes de emoción. No sé qué he hecho para merecer una familia como vosotros. Gracias, de todo corazón. Al caer la noche en la casa de los Noomen, nos sentamos todos alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo una comida improvisada. El ambiente era relajado, casi alegre, un marcado contraste con la tensión que había reinado apenas unas horas antes. Entre bocado y bocado, François empezó a trazar un plan de acción para el día siguiente. Voy a llamar al banco en cuanto abra. Con estos documentos, tenemos un argumento de peso. Creo que no solo podemos reducir la deuda, sino incluso negociar un calendario de pagos más favorable. Claire asintió con la cabeza. También tendremos que ver si encontramos otras formas de aliviar la carga financiera. Quizá vendiendo algunos bienes no esenciales o explorando otras fuentes de ingresos. Miré a Marcel, que escuchaba atentamente a sus hijos. Parecía más ligero, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Pero aún podía ver una sombra de preocupación en sus ojos. Marcel, le dije suavemente, ya no estás solo en esta prueba. Todos estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase. El anciano me sonrió, con evidente gratitud en su rostro. Lo sé, Pierre. Y no puedo agradeceroslo lo suficiente, a todos vosotros. A medida que avanzaba la velada, seguimos hablando, haciendo planes, reconectándonos. Las heridas del pasado no estaban completamente curadas, pero un nuevo sentimiento de unidad y determinación nos animaba a todos. Aquella noche, tumbada en la cama, en la habitación que había ocupado durante meses, no pude evitar pensar en lo imprevisible que podía ser la vida. Lo que había empezado como una simple visita se había convertido en una revelación que cambiaría el curso de nuestras vidas. Sabía que los días venideros serían difíciles. Habría negociaciones tensas y decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzábamos en la dirección correcta. Juntos, como una familia. A la mañana siguiente me despertaron los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas de mi dormitorio. Por un momento me sentí desorientada, pero luego me vinieron a la memoria los acontecimientos del día anterior. El descubrimiento de los documentos, la nueva esperanza, las disculpas y las reconciliaciones. Todo parecía casi irreal a la luz del nuevo día. Me levanté y me vestí rápidamente, ansiosa por reunirme con los demás y empezar a poner en práctica nuestro plan. Cuando llegué a la cocina, me sorprendió ver que era la última en pie. Marcel, Claire y François ya estaban sentados, con tazas de café humeantes delante de ellos, charlando en voz baja.
Buenos días, dije al entrar en la habitación. Te has levantado muy temprano. Marcel me miró, con una leve sonrisa en los labios. Buenos días, Pierre. No hemos dormido mucho, a decir verdad. Hay tanto que hacer. Me senté a la mesa y acepté agradecida la taza de café que Claire me tendió. François, más serio que nunca, tomó la palabra. Ya he intentado llamar al banco, dijo, pero no abren hasta las 9. He dejado un mensaje pidiendo una cita urgente. Claire asintió. Es un buen comienzo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Deberíamos revisar todos los documentos, sugerí. Asegurarnos de que no se nos ha pasado nada y preparar nuestros argumentos. Pasamos las horas siguientes estudiando detenidamente cada página, cada cláusula de los contratos. François, con sus conocimientos financieros, nos guió a través de la jerga jurídica y los términos complejos. Marcel, de vez en cuando, añadía detalles sobre el contexto de la época, recordando poco a poco circunstancias que había olvidado. Hacia las 9:30 sonó el teléfono. Todos nos quedamos paralizados, mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. François respira hondo y coge el teléfono. La conversación fue breve y tensa. François insistió en la urgencia de la situación, mencionando los documentos que habíamos encontrado sin entrar en detalles. Finalmente, colgó con un suspiro. Han quedado con nosotros esta tarde a las 2, anunció. No parecían muy contentos, pero han accedido a vernos. Una mezcla de alivio y aprensión invadió la sala. Nos habían dado la oportunidad de defender nuestro caso, pero todo iba a depender de las próximas horas. Papá, dijo Claire en voz baja, deberías descansar antes de la reunión. Pareces agotado. Marcel negó con la cabeza. No, quiero estar totalmente preparado. Este es mi problema, tengo que lidiar con él. Le puse una mano en el hombro. Marcel, Claire tiene razón. Necesitarás todas tus fuerzas para enfrentarte al banco. Descansa un poco y seguiremos con los preparativos. Tras algunas protestas, Marcel aceptó finalmente y se retiró a su habitación. En cuanto se marchó, François se volvió hacia nosotros, serio. Hay algo que no os he dicho, empezó, con la voz apenas más alta que un susurro. La situación es aún más complicada de lo que papá cree. Claire y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claire. François se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su estrés. El banco ya ha iniciado los trámites para embargar la casa. Si no encontramos una solución hoy, papá podría perder su casa en las próximas semanas. Esta revelación nos golpeó como un mazazo. La casa de Marcel y Elise, la casa donde Claire y François se habían criado, la casa donde yo había pasado meses cuidando de Marcel, todo eso podía desaparecer. ¿Por qué no nos lo dijiste?, pregunté, sintiendo que la rabia afloraba en mi interior. Frank bajó los ojos. Yo no quería preocupar a papá más de lo que ya estaba. Esperaba poder solucionarlo antes de que fuera demasiado lejos. Claire, siempre pragmática, intervino, lo hecho está. Ahora tenemos que concentrarnos en salvar la casa. François, con la cláusula que encontramos ayer, ¿crees que tenemos alguna posibilidad? François asintió lentamente. Es nuestra mejor esperanza. Si podemos demostrar que el banco ignoró esta cláusula, no solo podríamos reducir la deuda, sino también anular el procedimiento de ejecución hipotecaria. Las horas siguientes fueron intensas. Preparamos nuestros argumentos, ensayamos nuestra presentación y anticipamos todas las posibles objeciones del banco. Claire se encargó de reunir todos los documentos necesarios, mientras François y yo afinábamos nuestra estrategia. A mediodía, Marcel salió de su habitación, un poco más descansado, pero todavía preocupado. Compartimos una comida ligera, nadie tenía mucho apetito. El ambiente era electrizante, cargado de expectación y ansiedad. ¿Y si no funciona?, preguntó Marcel de repente, rompiendo el silencio que se había instalado. Si pierdo la casa, ¿a dónde iré? Claire cogió la mano de su padre. No pienses en ello, papá. Lo solucionaremos. Y pase lo que pase, nunca estarás sola.
Siempre puedes venir a vivir con nosotros. Asentí con la cabeza. Claire tiene razón, Marcel. Siempre tendrás un techo, te lo prometo. Estas palabras parecieron calmar un poco a Marcel, pero pude ver el miedo en sus ojos. Para él, esta casa era algo más que un inmueble. Era toda una vida de recuerdos, el último vínculo tangible con Elise. A las 13:30, subimos al coche de François para dirigirnos al banco. Conducimos en un tenso silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo miraba por la ventanilla el paisaje de Normandía, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí. Cuando llegamos frente al imponente edificio del banco, François paró y se volvió hacia nosotros. Recordad, pase lo que pase ahí dentro, mantendremos la calma y la profesionalidad. Tenemos argumentos sólidos, solo tenemos que presentarlos de forma convincente. Entramos en el vestíbulo del banco, Marcel apoyado ligeramente en mi brazo. Una recepcionista nos recibió y nos condujo a una sala de reuniones del primer piso. Allí nos esperaba un hombre de unos 50 años, de aspecto severo, acompañado de una joven que parecía ser su ayudante. Monsieur Dubois, dijo el hombre, levantándose para estrechar la mano de Marcel. Soy Monsieur Lefort, director de préstamos. Esta es Mademoiselle Dupont, nuestra asesora legal. Entiendo que desea discutir su caso. Marcel asintió, pareciendo de repente muy pequeño ante aquel hombre imponente. Sí, es cierto. Hemos descubierto ciertos elementos que podrían cambiar la situación. El señor Lefort enarcó una ceja. ¿De verdad? ¿Y cuáles son esos elementos? François tomó la palabra, con voz tranquila y segura. Señor Lefort, al examinar el contrato de préstamo original, hemos descubierto una cláusula que no se ha tenido en cuenta en sus recientes reclamaciones. Sacó los documentos de su maletín y los puso sobre la mesa. El señor Lefort los examinó sin mostrar ninguna emoción. Ya veo, dijo finalmente. ¿Y cree que esta cláusula cambia algo en la situación actual? Estamos convencidos de que sí, responde François. Según esta cláusula, la deuda de mi padre debería reducirse a la mitad, dado que la empresa para la que había pedido el préstamo quebró en los 10 años siguientes a la firma. La señorita Dupont, que había estado escuchando atentamente, tomó la palabra. Es una interpretación interesante, pero me temo que no servirá de mucho para cambiar la situación actual. La deuda sigue siendo considerable, aunque se reduzca a la mitad. Sentí un nudo en el corazón. ¿Había llegado el momento? ¿Íbamos a fracasar tan cerca de nuestro objetivo? Fue entonces cuando Claire, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino, tal vez, pero eso lo cambia todo con respecto al procedimiento de incautación que ha iniciado. El señor Lefort se puso visiblemente rígido. ¿Cómo lo sabe? Eso no importa, respondió Claire con voz firme. Lo que importa es que si has ignorado esta cláusula en tus cálculos, todo el procedimiento se basa en cifras incorrectas. Lo que lo hace, supongo, legalmente cuestionable. Se hizo un gran silencio en la sala. El señor Lefort y la señorita Dupont intercambiaron miradas, claramente incómodos. Escuchen, continuó François, no estamos aquí para crear problemas. Solo queremos encontrar una solución justa para todas las partes. Mi padre está dispuesto a pagar su deuda, pero necesita un poco de tiempo y comprensión. El señor Lefort suspiró profundamente. Comprendo su postura. Sin embargo, debe comprender que tenemos procedimientos que seguir, normas que respetar. Fue entonces cuando Marcel, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la palabra. Su voz era débil, pero decidida. Señor Lefort, dijo, esta casa no es solo una propiedad para mí. Es toda mi vida. Es donde crié a mis hijos, es donde pasé mis últimos momentos con mi mujer. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para conservarla. Por favor, denos una oportunidad. La emoción en la voz de Marcel era palpable, y vi que algo cambiaba en los ojos de M. Lefort. Por un momento, el banquero cedió ante el hombre. Muy bien, dijo finalmente. Esto es lo que propongo. Suspenderemos el procedimiento de incautación por el momento. Volveremos a examinar el caso a la luz de esta cláusula que has encontrado. Si todo está en orden,
recalcularemos la deuda y pondremos en marcha un nuevo plan de reembolso adaptado a su situación. El alivio que llenó la habitación era casi palpable. Marcel tenía lágrimas en los ojos, Claire apretó la mano de su padre y François dejó escapar un largo suspiro. Gracias, Monsieur Lefort, dijo Marcel. No se imagina lo que esto significa para mí. Al salir del banco, la esperanza que habíamos perdido en los últimos meses pareció renacer por fin. Sabíamos que aún quedaba un largo y duro camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un poco menos sombrío. En el coche, de camino a casa, reinaba un silencio confortable. Cada uno de nosotros pensaba en lo que acababa de ocurrir y en lo que significaba para el futuro. Marcel, sentado a mi lado en el fondo, me cogió de repente la mano. Gracias, Pierre, dijo suavemente. Por todo. Nunca podría haber superado todo esto sin ti, sin todos vosotros. Le di la mano a cambio, conmovido por su gratitud. Eso es lo que hace una familia, Marcel. Estamos los unos para los otros, en los buenos y en los malos momentos. Mirando por la ventana, vi que nos acercábamos a la casa. La casa que, apenas unas horas antes, parecía a punto de perderse. Ahora representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir no solo las finanzas de Marcel, sino también nuestras relaciones familiares. Las semanas siguientes a nuestra reunión en el banco fueron un torbellino de actividad. Todos esperábamos ansiosos la decisión final sobre la deuda de Marcel y el nuevo plan de amortización. La incertidumbre seguía acechando, pero una sensación de esperanza había sustituido al miedo que habíamos sentido antes. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina de Marcel, sonó el teléfono. Con el corazón palpitante, vi que Marcel lo cogía y que su rostro pasaba de la aprensión a una mezcla de alivio e incredulidad. Era el banco, anunció después de colgar, con la voz temblorosa por la emoción. Han aceptado reducir la deuda a la mitad, como estipulaba la cláusula. Y me ofrecen un plan de amortización a 10 años, con mensualidades que puedo pagar con mi pensión. Claire, que había bajado al oír el teléfono, corrió a abrazar a su padre. «Oh, papá, es maravilloso». Sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Lo habíamos conseguido. La casa se salvó, y Marcel tuvo la oportunidad de recuperarse económicamente. François llegó poco después, avisado por Claire. Su rostro, habitualmente serio, se ilumina con una amplia sonrisa al conocer la noticia. «Es un nuevo comienzo para ti, papá», dijo, estrechando la mano de Marcel. «Y esta vez, todos estaremos ahí para ayudarte». Celebramos la victoria en un almuerzo improvisado, riendo y hablando con una ligereza que no habíamos sentido en mucho tiempo. Pero en medio de toda esta alegría, no pude evitar pensar en el futuro. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo íbamos a garantizar que Marcel pudiera hacer frente a esos pagos mensuales? Claire fue la primera en abordar el tema. «Papá», dijo en voz baja, «tenemos que hablar de cómo vamos a gestionar todo esto a largo plazo». Marcel asintió, su expresión seria de nuevo. «Lo sé. No puedo seguir como antes, ignorando mis problemas hasta que se vuelven insuperables. Podríamos establecer un sistema para ayudarte a gestionar tus finanzas», sugirió François. «Podría venir regularmente para comprobar que todo está en orden». Vi un destello de preocupación pasar por los ojos de Marcel. Sabía que le preocupaba perder su independencia, convertirse en una carga para sus hijos. «¿Y si encontramos una forma de aumentar tus ingresos?», le sugerí. «La casa es grande y el jardín precioso. Quizá podríamos plantearnos alquilar parte de la propiedad». La idea pareció intrigar a todos. Marcel, en particular, pareció cobrar vida ante la sugerencia. «Sabes», dijo pensativo, «siempre he soñado con convertir el viejo granero en una casa rural. Y Liz y yo hablábamos a menudo de ello, pero nunca tuvimos tiempo ni dinero para hacerlo». Claire sonrió. «Es una gran idea, papá. Podría generarte unos ingresos extra y mantenerte ocupado. Siempre te ha gustado trastear». François, siempre pragmático, moderó nuestro entusiasmo. «Es una buena idea, pero requeriría una inversión inicial. Tendríamos que hacer un plan detallado, calcular los costes y los posibles ingresos». Pasamos el resto del día discutiendo el proyecto,
haciendo planos y cálculos. La idea de transformar el viejo granero en una encantadora casa rural normanda iba tomando forma en nuestras mentes. Marcel parecía rejuvenecer a cada instante, y su rostro se iluminaba cuando compartía con nosotros sus ideas sobre decoración y mobiliario. Aquella noche, cuando Claire y François se habían ido a casa, me encontré a solas con Marcel en la terraza, contemplando el jardín bañado por la luz del crepúsculo. «Pierre», me dijo de repente, con la voz llena de emoción, «no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Sin ti, probablemente habría perdido esta casa, y muchas cosas más». Le puse la mano en el hombro. «No tienes que darme las gracias, Marcel. Eso es lo que hace una familia». Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Cuando Elise se fue, pensé que mi vida se había acabado. Me encerré en mi dolor, apartando a todo el mundo. Pero tú te quedaste. Me obligaste a seguir viviendo. Sentí un nudo en la garganta. Marcel, eres más que un padrastro para mí. Eres el padre que nunca tuve. Nos quedamos así un rato, en cómodo silencio, viendo cómo el sol desaparecía tras los árboles. Sabía que habría muchos retos por delante, pero estaba dispuesta a afrontarlos junto a la familia que se había convertido en la mía. Los días siguientes los pasamos planificando el proyecto de la casa rural. François utilizó sus conocimientos financieros para elaborar un plan de negocio detallado. Claire, con su buen ojo para la decoración, empezó a esbozar ideas para el interior de la casa rural. Yo, por mi parte, me sumergí en los aspectos prácticos de la renovación, consultando a artesanos locales y obteniendo presupuestos. Marcel, por su parte, parecía volver a la vida. Todos los días pasaba horas en el viejo granero, limpiando, organizando y haciendo planes. Veía cómo recuperaba la energía y el entusiasmo que tanto le habían faltado en los últimos meses. Una noche, mientras examinábamos los planos de la reforma que había sobre la mesa del comedor, Marcel nos sorprendió a todos. «He estado pensando en algo», dijo, con un brillo de picardía en los ojos. «¿Y si no nos conformamos con una sola casa rural? La propiedad es lo bastante grande como para alojar varias». Todos nos miramos, sorprendidos por esta atrevida sugerencia. «Papá», dijo François, dudando, «es una idea interesante, pero representaría una inversión mucho mayor». «¿Estás seguro de que quieres correr ese riesgo?». Marcel asintió enérgicamente. «He pasado demasiados años con miedo, escondiéndome detrás de mis problemas. Ahora quiero seguir adelante, crear algo de lo que pueda sentirme orgulloso, algo que transmitirte». No pude evitar sonreír ante su determinación. «Me parece una idea excelente, Marcel. Con varias casas rurales, podríamos crear un verdadero pequeño negocio familiar». Claire asintió, «Sí, y podría convertirse en una atracción local. Incluso podríamos organizar eventos, talleres de cocina normanda, catas de sidra». El entusiasmo era contagioso. Pronto nos pusimos a dibujar planos, imaginando en qué podría convertirse esta propiedad. La visión de una pequeña aldea de casas rurales con encanto, enclavada en la campiña normanda, iba tomando forma en nuestras mentes. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. El proyecto era ambicioso y requeriría mucho trabajo e inversión. Pero estábamos decididos a llevarlo a cabo. Las semanas siguientes fueron intensas. Tuvimos innumerables reuniones con arquitectos, contratistas y expertos en turismo rural. François pasó horas afinando el plan de negocio, buscando opciones de financiación. Claire recurrió a sus contactos en el mundo del diseño para encontrar soluciones creativas y rentables para la decoración. En cuanto a mí, tuve que compaginar mi trabajo en París con mis fines de semana en Normandía, supervisando los primeros trabajos de renovación. Fue agotador, pero también increíblemente gratificante ver cómo el proyecto iba tomando forma. Marcel, a pesar de su edad, era incansable. Estaba en la obra todos los días, hablando con los trabajadores, aportando su experiencia y sus ideas. Le veía florecer, redescubrir su sentido de la vida. Un sábado por la noche, mientras tomábamos una copa en la terraza después de un largo día de trabajo, Marcel nos hizo una confidencia. «Creo que es la primera vez desde que murió Elise que me siento realmente vivo. Este proyecto, es como si ella estuviera aquí con nosotros, animándonos».
Claire cogió la mano de su padre, con lágrimas en los ojos. Estaría muy orgullosa de ti, papá. De todos nosotros. François, habitualmente tan reservado, añadió, sabes, papá, siento no haber estado más por aquí estos últimos años. Pero este proyecto es una oportunidad para unirnos más, para crear algo juntos. Sentí que mi corazón se hinchaba de orgullo y amor por la familia que me había acogido. Habíamos pasado por momentos difíciles, malentendidos y conflictos. Pero al final, nos reunimos, más fuertes y unidos que nunca. El proyecto avanzaba a buen ritmo, pero también hubo momentos de duda y desánimo. Los costes eran más elevados de lo previsto, los plazos se alargaban. Había noches en que me despertaba sudando frío, preguntándome si nos habríamos excedido, si no nos estaríamos embarcando en una aventura que nos superaba. Pero cada vez que tenía dudas, me acordaba de la cara de Marcel, de la alegría y la determinación que veía en sus ojos cada día. Recordaba al hombre roto que había encontrado tras la muerte de Elise, y veía al hombre en que se había convertido, lleno de planes y esperanza. Un día, mientras descansábamos en la obra, Marcel me llevó aparte. Pierre, me dijo, con la voz ligeramente temblorosa, quería decirte algo. Cuando Elise se fue, pensé que mi vida se había acabado. Me encerré en mi dolor y alejé a todo el mundo. Pero tú te quedaste. Me obligaste a seguir viviendo. Y ahora, con este proyecto, es como si me hubieras dado una segunda oportunidad. Se me hizo un nudo en la garganta. Marcel, no tienes que darme las gracias. Ahora sois mi familia. Sacudió la cabeza, con los ojos brillantes. No, no lo entiendes. Lo que quiero decir es... Me gustaría que fueras más que un yerno para mí. Me gustaría que fueras oficialmente mi hijo. Le miré, estupefacta. Marcel, yo no sé qué decir. Sonrió, una sonrisa llena de calidez y afecto. No tienes que decir nada. Solo quería que supieras que así es como te veo. Como a mi hijo. Nos abrazamos, con lágrimas en los ojos, en medio de la polvorienta obra. En ese momento, supe que pasara lo que pasara, fueran cuales fueran los retos que nos esperaban, los afrontaríamos juntos, como una familia. Pasaron los meses y, poco a poco, nuestro sueño fue tomando forma. El viejo granero se transformó en una encantadora casa rural, luego se construyó una segunda, después una tercera. El jardín de Elise, que yo había cuidado con tanto esmero, se convirtió en el corazón de nuestra pequeña aldea, un remanso de paz para nuestros futuros visitantes. Por fin llegó el día de la inauguración. Habíamos invitado a todo el pueblo, a periodistas locales y a representantes de la oficina de turismo. Marcel se paró frente a la entrada de la primera casa rural y pronunció un emotivo discurso, dando las gracias a todos los que habían ayudado a hacer realidad este sueño. Cuando miré a mi alrededor, viendo las caras sonrientes de Claire y François, y los ojos de Marcel brillando de orgullo, me di cuenta de lo mucho que habían cambiado nuestras vidas. Lo que había empezado como un periodo de luto y penuria se había convertido en una aventura extraordinaria, un renacimiento para todos nosotros. Sabía que el camino no siempre sería fácil. Habría retos que afrontar, obstáculos que superar. Pero también sabía que estábamos preparados para afrontarlos, juntos, como una familia. Los meses siguientes a la apertura de nuestras casas rurales fueron un periodo de intensa adaptación. Nuestra pequeña empresa familiar empezaba a despegar, pero no sin dificultades. Cada día traía sus propias sorpresas, buenas y malas, y teníamos que adaptarnos y aprender constantemente. Una mañana de otoño, mientras tomaba un café en la terraza y contemplaba las hojas doradas caer suavemente en el jardín, llegó François, con cara de preocupación. Pierre, me dijo sentándose a mi lado, tenemos un problema. Sentí un nudo en el corazón. Después de todo lo que habíamos pasado, esperaba que se acabaran los problemas. ¿Qué pasa? François sacó un fajo de papeles de su mochila. He mirado las cuentas del último trimestre. Nuestros ingresos han bajado y nuestros gastos han subido. Si esto sigue así, tendremos problemas para devolver el préstamo que pedimos para las reformas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Bien, analicemos esto en detalle.
¿Cuál es la causa principal de esta caída de los ingresos? François ojea sus documentos. Es una combinación de factores. Tuvimos menos reservas de las previstas para la temporada de otoño. Y luego estaban esas reparaciones inesperadas del tejado de la segunda casa rural. Pasamos las horas siguientes estudiando las cuentas, buscando formas de reducir los gastos y aumentar los ingresos. Claire se unió a nosotros más tarde, aportando su experiencia en marketing. Quizá deberíamos revisar nuestra estrategia de comunicación, sugirió. Hacer hincapié en las actividades de otoño e invierno de la región. Paseos por el bosque, degustación de sidra, mercados navideños. Mientras hablábamos, no podía dejar de pensar en Marcel. ¿Cómo íbamos a contarle estas dificultades? Después de todo lo que había pasado, me preocupaba que esta noticia le desanimara profundamente. Como si me hubiera leído el pensamiento, Marcel apareció en la terraza, con una gran sonrisa en la cara. Ah, ya estáis todos aquí. Tengo grandes noticias para vosotros. Intercambiamos miradas preocupadas. No era el momento para más sorpresas desagradables. He tenido una idea para atraer a más clientes fuera de temporada, continúa Marcel, sin darse cuenta de nuestra aprensión. ¿Qué os parece si organizamos unos talleres de cocina normanda? Podría enseñar a la gente a hacer tarta tatin, camembert al horno, sopa de sidra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos estábamos atónitos ante esta inesperada propuesta. Claire fue la primera en reaccionar. Papá, es una idea brillante, exclamó, con los ojos brillantes de emoción. François y yo nos miramos y sonreímos lentamente. Era exactamente el tipo de iniciativa que necesitábamos para poner en marcha nuestro negocio. Marcel, eres un genio, le dije, levantándome para darle la mano. Esto es exactamente lo que necesitamos para diferenciarnos de la competencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajamos sin descanso para organizar los talleres de cocina. Claire se encargó de la comunicación, creando folletos atractivos y contactando con blogs de viajes para dar a conocer nuestra nueva oferta. François calculó los costes y fijó las tarifas, asegurándose de que esta nueva actividad fuera rentable. En cuanto a mí, me encontré ayudando a Marcel a preparar sus cursos. Pasábamos largas tardes en la cocina, probando recetas, ajustando proporciones, discutiendo la mejor manera de explicar las técnicas culinarias a los novatos. Los momentos pasados con Marcel fueron preciosos. Le veía florecer en su nuevo papel de profesor, compartiendo con pasión sus conocimientos de la cocina normanda. Me contaba anécdotas sobre los platos que Elise y él preparaban juntos, sobre las tradiciones culinarias de su familia. Una noche, mientras disfrutábamos de una tarta tatin recién salida del horno, Marcel me confió, «Sabes, Pierre, nunca habría pensado que diría esto hace un año, pero soy feliz. Realmente feliz. Esta casa vuelve a estar llena de vida, llena de risas, llena de olor a cocina. Es como si Elise siguiera aquí con nosotros por un tiempo». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta de emoción. Ella estaría muy orgullosa de ti, Marcel. De todo lo que has conseguido. Asintió, con los ojos brillantes. Y de ti también, hijo mío. Sin ti, nada de esto habría sido posible. El primer taller de cocina fue un verdadero éxito. Contamos con un grupo de 10 personas venidas de toda Francia para aprender los secretos de la cocina normanda. Marcel estaba en su elemento, explicando con paciencia y humor las sutilezas de la preparación de un auténtico camembert al horno. Me quedé atrás, observando la escena con una mezcla de orgullo y asombro. Ver a Marcel así, rodeado de gente pendiente de cada una de sus palabras, riéndose de sus chistes, aplaudiendo sus demostraciones, era como si los años hubieran desaparecido de su rostro. Al final del día, cuando los participantes se marchaban con los brazos llenos de sus creaciones culinarias, uno de ellos se me acercó. «Señor», me dijo entusiasmado, «ha sido una experiencia maravillosa. Tu padre es un profesor excelente. Debes estar orgulloso de él». Me sorprendió el comentario. «Oh, en realidad, yo». Me detuve, dándome cuenta de repente de que negarlo no tenía sentido. Marcel se había convertido en mi padre, en todos los sentidos que realmente importaban. «Sí», dije finalmente,
con una sonrisa en la cara. Sí, estoy muy orgullosa de él. Los talleres de cocina pronto se convirtieron en nuestra actividad estrella. Nos llovían las reservas y pronto tuvimos una lista de espera de varios meses. Nuestra pequeña empresa familiar empezaba a hacerse un nombre en la región. Pero este éxito también conllevaba sus propios retos. Tuvimos que gestionar una carga de trabajo cada vez mayor, procurando no agotar a Marcel. François nos propuso contratar personal adicional, lo que planteó nuevas preguntas. ¿Cómo lo financiaríamos? ¿Cómo formaríamos a los nuevos empleados para que encajaran en nuestra visión familiar? Una noche, mientras discutíamos estas cuestiones alrededor de la mesa, Claire tuvo una idea. ¿Y si ofreciéramos a algunos de nuestros clientes habituales la posibilidad de convertirse en embajadores? Podrían ayudarnos con los talleres, a cambio de una estancia gratuita o un descuento en sus próximas vacaciones con nosotros. Esta propuesta fue acogida con entusiasmo. No solo nos permitiría gestionar la creciente carga de trabajo, sino que también reforzaría los vínculos con nuestros fieles clientes. Con el paso de los meses, nuestra pequeña empresa siguió creciendo y evolucionando. Añadimos nuevas actividades a nuestra oferta, paseos guiados por la campiña normanda, talleres de elaboración de sidra, veladas de cuentacuentos y leyendas locales. Cada nueva idea parecía reforzar los lazos de nuestra familia. Trabajábamos duro, pero lo hacíamos juntos, unidos por un objetivo común. Un día, mientras trabajaba en el jardín, vi que Marcel se me acercaba con un sobre en la mano. «Pierre», me dijo con aire solemne, «tengo algo importante que decirte». Me enderecé, preocupado por su tono serio. «¿Qué pasa, Marcel?». Me entregó el sobre. «Fui a ver a mi abogado la semana pasada. He cambiado mi testamento». Tomé el sobre con mano temblorosa, sin saber qué esperar. «He decidido dejarte una parte igual de la propiedad, junto con Claire y François», continuó Marcel. «Eres mi hijo, Pierre. No de sangre, sino de corazón. Y quiero que sea oficial». Me quedé muda de emoción. «Marcel, yo no sé qué decir». Me tomó en sus brazos, abrazándome con fuerza. «No tienes que decir nada, hijo mío. Ya lo has dicho todo con tus actos, con tu presencia a mi lado en los momentos difíciles». Ese momento marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Ya no se trataba simplemente de suegro y yerno. Nos habíamos convertido realmente en padre e hijo. Pasaron los meses y nuestro negocio familiar siguió prosperando. Tuvimos nuestros altibajos, por supuesto, pero los afrontamos juntos como una familia. Una noche de verano, mientras estábamos todos reunidos en la terraza, disfrutando de una cena preparada con verduras de nuestro huerto, miré a mi alrededor. Claire y François hablaban animadamente de un nuevo proyecto de marketing. Marcel escuchaba con una sonrisa benévola y de vez en cuando añadía algún comentario sabio. Entonces me di cuenta de lo mucho que habían cambiado nuestras vidas. Lo que había empezado como un periodo de dolor y dificultades se había convertido en una aventura extraordinaria. Habíamos creado algo hermoso, no solo un negocio de éxito, sino una familia más unida que nunca. Marcel me miró a los ojos y me guiñó un ojo cómplice. Entonces supe que, fuera lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos, fortalecidos por el amor y el respeto que nos teníamos. Esta casa, que había estado a punto de perderse, se había convertido en mucho más que un simple bien inmueble. Era el corazón palpitante de nuestra familia, un testimonio vivo de nuestra resistencia y nuestra capacidad para reinventarnos. Mientras el sol se ponía sobre la campiña normanda, bañando nuestra terraza con una suave luz dorada, alcé mi copa. «Por nuestra familia», dije simplemente. «Por nuestra familia», repitieron a coro, con sus rostros iluminados por cálidas sonrisas. Y en ese momento perfecto, supe que estaba exactamente donde debía estar, rodeada de las personas que más quería en el mundo, dispuesta a afrontar cualquier reto que la vida nos deparara. Pasaron los años y nuestra pequeña empresa familiar se convirtió en toda una institución en la región. Nuestras casas rurales se llenaban constantemente, nuestros talleres de cocina se reservaban con meses de antelación e incluso habíamos empezado a organizar festivales de temporada que atraían a visitantes de toda Francia. Pero más allá del éxito comercial, lo que más me impresionó fue la evolución de nuestra familia.
El proceso de reconciliación y reconstrucción que habíamos iniciado años atrás había dado sus frutos de una forma que nunca me habría atrevido a imaginar. Marcel, a pesar de su avanzada edad, seguía siendo el alma de nuestro negocio. Sus clases de cocina eran siempre las más populares, y solía contar a nuestros clientes la historia de nuestra familia, una historia de resistencia y amor que nunca dejaba de emocionarles. Un día, mientras tomábamos el café de la mañana en la terraza, Marcel me hizo una confidencia. «Sabes, Pierre», me dijo, con la mirada perdida en la distancia, «cuando Elise se fue, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Pero gracias a ti, gracias a esta familia que hemos construido juntos, he descubierto que aún tengo mucho que dar». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta de emoción. «Nos lo has dado todo, Marcel. Tu fuerza, tu sabiduría, tu amor». Sacudió suavemente la cabeza. «No, hijo mío. Tú empezaste todo. Te quedaste cuando todos los demás se iban. Creíste en mí cuando yo ya no creía en mí mismo. Y mira lo que hemos conseguido juntos». Miré a mi alrededor, contemplando el jardín en flor, las casitas llenas de vida, la cocina de la que escapaban las risas de los participantes en el taller del día. Todo parecía casi irreal, como un sueño hecho realidad. «Estoy orgulloso de ti, Marcel», dije finalmente. «Orgulloso de lo que hemos construido, orgulloso de ser tu hijo». Me apretó la mano, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Y estoy orgulloso de ser tu padre, Pierre. Más orgulloso de lo que jamás podría expresar». Ese momento quedará siempre grabado en mi memoria, símbolo de lo lejos que habíamos llegado juntos. Los meses siguientes fueron de reflexión y planificación. Claire y François, cada vez más activos en la gestión del negocio, empezaron a hablar de ampliarlo. «Podríamos abrir otras casas rurales en la zona», sugirió François en una reunión familiar. «Hay una demanda creciente del tipo de experiencia auténtica que ofrecemos». Claire asintió con entusiasmo. «Sí, y también podríamos desarrollar nuestra línea de productos artesanales. Las mermeladas de Marcel ya son un gran éxito entre nuestros clientes». Escuché sus ideas con una mezcla de orgullo y aprensión. Nuestra pequeña empresa familiar estaba a punto de convertirse en algo más grande, más ambicioso. Era emocionante, pero también un poco aterrador. Marcel, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra. «Hijos míos», dijo en voz baja, «me enorgullece ver cuánto habéis crecido, el talento que habéis adquirido como empresarios. Pero nunca olvidéis por qué empezamos todo esto. No fue para hacernos ricos o famosos. Era crear algo juntos, compartir nuestro amor por esta tierra y sus tradiciones con los demás». Sus palabras nos devolvieron a lo básico. Fuera cual fuera la dirección que tomara nuestro negocio, teníamos que mantenernos fieles a nuestros valores, al espíritu familiar que había sido la base de nuestro éxito. En las semanas siguientes, trabajamos juntos para desarrollar un plan de crecimiento que respetara nuestra visión original. Decidimos centrarnos en la calidad más que en la cantidad, para ampliar nuestra oferta de forma meditada y sostenible. Una noche, mientras celebrábamos el cumpleaños de Marcel, rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos, me tomé un momento para observar la escena que me rodeaba. Marcel estaba sentado al final de la mesa, radiante de felicidad, rodeado de sus hijos y nietos. Claire y François, uno al lado del otro, hablaban animadamente de sus planes de futuro. Y allí estaba yo, en el seno de esta familia que el destino me había deparado. Recordé aquel lejano día en que decidí quedarme con Marcel tras la muerte de Elise. En aquel momento, no podía imaginar a dónde nos llevaría aquella elección. Los retos que habíamos afrontado, los obstáculos que habíamos superado, las alegrías que habíamos compartido, todo ello había forjado lazos más fuertes que la sangre. Al final de la velada, Marcel me llevó aparte. «Pierre», me dijo, con la voz llena de emoción, «quería decirte algo». «¿Recuerdas el día que te pedí que te fueras?». Asentí, recordando aquel doloroso momento como si fuera ayer. «Fue el mayor error de mi vida», continuó. «Pero también fue el principio de algo maravilloso. Porque cuando volviste, cuando elegiste quedarte a pesar de todo, me mostraste lo que era realmente el amor familiar.
Me enseñaste que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de elección, compromiso y perseverancia. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Marcel, me has dado mucho más de lo que yo podría darte. Me has dado una familia, un hogar, un propósito en la vida. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor, toda la gratitud, todo el orgullo que un padre puede sentir por su hijo. Al separarnos, me di cuenta de que nuestra historia no había terminado. Seguía escribiéndose cada día, en los pequeños momentos de felicidad compartida, en los retos que afrontábamos juntos, en el amor que nos unía. Nuestra familia, forjada en la adversidad y fortalecida por el amor, estaba preparada para afrontar lo que nos deparara el futuro. Y pasara lo que pasara, sabía que lo haríamos juntos, unidos por lazos más fuertes que cualquier dificultad.